que cumplamos con las horas de clase. El domingo ya no me salía, pero el domingo yo tengo clases de 2 a 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder, sí. La próxima ya fui, vaya a volver, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Cómo? Ya vemos, ¿no? Bien. Pongamos a grabar. Ahí estamos grabando. Les decía, el problema radica cuando el ex yerno le quiere quitar sus bienes al ex suegro. Porque él dice, el juez me ha declarado heredero de mi ex suegra por estirpe, así que el problema radica cuando él quiere agarrar y quiere quitarle bienes a su ex suegro. Miren, ellos tenían como abogado a una ex juez, ¿ya? Ellos se contratan a una ex juez. ¿Para qué? Para que lleve adelante el proceso. ¿Saben qué hace la ex juez? Plantea un proceso ordinario de nulidad para la declaratoria de herederos. ¿Sí? Plantea un proceso extraordinario de nulidad y yo nunca lo hubiera planteado así. ¿Saben por qué nunca lo hubiera planteado así? Porque según yo, no puedes demandar la nulidad de un proceso ya terminado, como la declaratoria de herederos que se hizo. No podrías demandar eso con otro proceso judicial. Miren, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros terminamos un proceso judicial, miren, vamos a ir a un proceso ordinario. Estamos en el proceso ordinario, ¿qué va a salir? Va a salir una sentencia, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Si, digamos, nosotros perdemos, por favor, si hay algún problema con la señal, me avisan, ¿ya? Si nosotros perdemos, ¿qué hacemos? Una apelación, ¿sí? Después de la apelación, si perdemos, planteamos el recurso de casación, ¿no? Presentamos el recurso de casación, ¿ok? Si resulta que en el proceso nos va mal en la casación y ya sale el auto supremo, el proceso terminó, es hasta ahí, no hay más. Ahí termina el proceso, chicos. Ahí se acaba, ¿sí? Ahora, imagínense si en la actualidad nosotros podríamos estar, no sé, pues, demandando, este proceso ya acabó. Y como he perdido, voy a presentar otro proceso ordinario demandando la nulidad de este. No, voy a hacer un segundo proceso. Entonces, de repente este termina, ya sea que gane y pierde, voy a hacer otro proceso para demandar la nulidad de este otro proceso. No se puede hacer eso porque si no los procesos nunca terminarían. ¿Sí? No existen los procesos de nulidad de proceso ordinario, por decir algo. Digamos que hago un proceso de usurpación, gano, qué sé yo, muy bien, y la otra parte viene y aparece y quiere hacer un proceso ordinario de nulidad de ese proceso de usurpación. No, no existe eso. ¿Sí? Pero lo curioso de todo esto es que se supone que los jueces son personas muy letradas, muy estudiadas, muy capaces. Una ex juez planteó eso, la nulidad de esta declaratoria de herederos que les he mostrado con otro proceso ordinario. Ha planteado un proceso ordinario de nulidad de declaratoria de herederos. ¿Sí? Claro. Ahora, este proceso llega al mejor juez que tenía Santa Cruz de la Sierra. El mejor juez que había acá en Santa Cruz de la Sierra, el más letrado, el más capaz, el más capo, como dicen por ahí, era el doctor Jesús Chuquín. ¿Sí? Y lo más curioso es que el más capo decide admitir la demanda.
Porque créanme, si yo hubiese sido el juez, ¿saben qué hubiese hecho? Cuando me presentan esa demanda, yo lo que hubiese hecho era, se rechaza la demanda por ser eminentemente improponible. Pero Chuquimia, por X o Z motivo, no sé, admite la demanda. Lo que pasa es que el ex yerno plantea la demanda de nulidad plantea la nulidad de las declaratorias de herederos vía notarial. Y claro, el ex suegro también plantea la nulidad de su declaratoria de herederos vía notarial y además la judicial, que es donde lo han declarado heredero al ex yerno, la que yo les he mostrado en gráficos. Y es curioso esto porque el juez admite, les dije, ¿no? El juez admite. En sentencia perdemos. Ah, sí, me olvidé. Antes de la audiencia preliminar y la complementaria, la ex juez que era abogada del señor, del suegro, ¿no? Y de la hija que ha sobrevivido, se enferma. Estaba enferma con temas de COVID, no tenía tiempo, se enfermaba, de repente andaba temerosa de contagiarse, enfermarse, morirse, no sé qué. El tema es que la abogada no puede llevar el proceso. Entonces me buscan a mí, una colega muy gentilmente me recomienda a mí, una de mis exalumnas, una abogada con mucha experiencia en otras áreas, una de mis exalumnas me recomienda a mí y ellos me contratan a mí. En la audiencia, cuando tú haces los alegatos finales, yo me mando pues la parte, ¿no? Me mando la parte en los alegatos finales. Es una pena que esos alegatos no los escriban en el acta. Hay algunos juzgados que hacen con la grabadora, ¿no ven? Graban aquí, graban allá y luego transcriben todo, hasta lo que hablas mal, pronuncias mal una palabra, así lo transcriben, es interesante. Hay otros juzgados donde está el secretario y ahí, conforme vas hablando, él va haciendo, ¿no? Buenísimo, capísimo, ¿no? Hay otros que dictan, complicado. Sí, doctor, en la juzgada al menos es así. Complicado porque tardas más, ¿no? Y bueno, cuando yo hago mis alegatos Doctor, no sé finales, si es mi internet nomás de mí, pero Ese corta, doctor, se escucha ya, entrecortado. sí es. Sí, doctor. ahí voy, lo arreglo. Porfa, está interesante el caso. Digamos. Oye, no me quiere entrar. Ahí, aquí está. Se toma su tiempo. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí. Entrecortado igual, doctor, sí. Sí, doctor. Hasta la imagen. Sí, cortado, doctor. Ok, perfecto, ya está. Esta señal está buenísima, así que no se preocupen, esta está mejor. Ya. Entonces les decía, cuando yo hago mis alegatos, lastimosamente, ¿saben qué ponen en el acta? En el acta colocan, y el juez se dio la palabra al abogado de la parte demandante, quien hizo sus alegatos, y luego se dio la palabra al abogado de la parte demandada, quien hizo sus alegatos, pero no escriben nada de los alegatos. Cuando el juez saca la sentencia, el juez agarra y dice, perdemos. Les comento que perdemos, ¿sí? Pero lo interesante de todo esto es que cuando el juez saca la sentencia, dice, no vayan a pensar, no vayan a pretender que yo con esta sentencia estoy convalidando aquello que la ley no permite. Porque efectivamente un ex yerno no puede ser declarado heredero de una ex suegra por estirpe, no hay esa figura en el derecho, ¿sí? Y que en realidad ustedes tienen que hacer otro proceso posterior, no lo tienen que discutir aquí ahora. Cuando el ex yerno haga la petición de herencia con proceso ordinario, ahí tendrán que ventilarse si corresponde o no corresponde darle la herencia.
pero no en este proceso, dijo el juez. Pero la demanda es declarada probada en parte. Sí se anulan las declaratorias de herederos vía notarial, pero no se anula la declaratoria vía judicial, donde al ex yerno lo declaran heredero del ex suegro. Como nosotros hemos perdido en sentencia, ¿qué tengo que hacer? Apelar, ¿no es cierto? ¿Y saben qué es lo más curioso de todo esto? Cuando el juez da base legal, aplica interpretación o, perdón, aplica los casos de nulidad para el contrato. Cuando él resuelve mi proceso, él aplica los casos de nulidad en el contrato. Cuando esto no era un contrato, este era un proceso. Es decir, es un proceso ordinario donde se ha demandado la nulidad de un proceso voluntario, algo nunca antes visto y que según yo no podría existir jamás, pero ahí está, existió. Entonces no hay base legal. En la ley no hay base legal para esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Apelar. Les voy a mostrar la apelación, ¿sí? Obviamente he quitado los nombres de mis clientes. Ojalá que no se me haya quedado uno por ahí. Espero que no. Tiene que ser esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner esto más grande. ¿Por qué les estoy mostrando esta apelación? Porque quiero que vean lo que es una debida expresión de agravios y para que vean que su profesor aplica lo que enseña. ¿Sí? Ya. El juez ha sacado la sentencia y ¿yo qué tengo que hacer? Presentar mi memorial de apelación al mismo juez. No lo va a resolver él, lo va a resolver el Tribunal Superior en Grado. Miren. Señor juez público número tanto en materia civil y comercial de la capital, plantea recurso de apelación otros síes. Nurek número tanto, expediente número tanto. Eliana, que es una de las hijas, y Luis, que es el papá. Dentro del proceso ordinario doble de nulidad de aceptación de herencia ante usted con las debidas consideraciones de respeto decimos. Estando plenamente notificados todas las partes en audiencia de la lectura completa de sentencia dentro del plazo legal establecido para el efecto, planteamos recurso de apelación en base a la siguiente expresión de agravios. 1. Perjuicio sufrido. Lamentablemente, en nuestro criterio, por supuesto, señor juez, al declarar probada la demanda principal y probada en parte la reconvencional referente a no declarar la nulidad del proceso judicial de declaratoria de herederos, realizado en el juzgado quinto de instrucción civil en su momento, consideramos que dejando aún latente la esperanza en la parte contraria, pues la misma pretende o cree tener un derecho patrimonial a título de sucesión por parte de su suegra fallecida, a título de estirpe, lo cual estamos completamente seguros que va a solicitar una división y partición como si fuera heredero beneficiario, basándose en ese catastrófico proceso de declaratoria de heredero citado, aspecto que acarrea al segundo de nosotros, o sea, al papá, Luis, un gran daño patrimonial, ya que según el actor principal le corresponde el 50% de los bienes sujetos a sucesión por parte de la muerte de mi esposa, excluyendo, por supuesto, mi propiedad indiscutible del 50% por ser bienes gananciales. Lo que quiere decir que va a pretender el 25% de todos los bienes que dejó mi esposa finada, Rosario, menoscabando, a su vez, a la primera de nosotros, Eliana, una de las hijas, la que sobrevivió. Sus posibles derechos expectaticios a ser sujetos de sucesión, ya que no le llegaría en su momento lo que en derecho corresponde, sino un patrimonio mermado por la indebida concurrencia del ex yerno. Juan. Mala valoración de la prueba. 2. Lamentablemente, su probidad como juez de origen realiza una mala valoración de la prueba adjuntada a Focas 2 a Focas 11, testimonio de declaratoria de herederos judicial de herederos, ya que en su punto fundamento de la sentencia 1, fundamentos de hecho, dice,
Estoy cortando pedazos de la sentencia. Dicho testimonio tiene la fe probatoria que le asigna el artículo 1309. Cuando en realidad consideramos que el motivo preciso y principal de nuestra demanda reconvencional es dejar sin efecto ese proceso que adolece de una cadena de errores, los cuales no son provocados por nosotros. Por ello, que buscamos una resolución judicial para dejar sin efecto mediante la declaración de nulidad de ese proceso, por ende su probidad jamás debió señalar la fe probatoria de dicho proceso, sino más bien por el contrario, debería haber hecho el siguiente ejercicio. No te envíes, por favor, sacar la captura de pantalla. Toma, cuidado. Obvio que estoy grabando. Bien, debió hacer el siguiente ejercicio. O sea, aquí estoy poniendo mi cosecha, ¿no? ¿Se dan cuenta? Declarar la nulidad del proceso judicial de declaratoria de herederos, ya que la misma adolece de francas violaciones al derecho sustantivo en aspectos que son de aplicación de orden público, por ende de cumplimiento obligatorio. El orden de concurrencia a la sucesión y lo que está establecido en el derecho sucesorio son de orden público, o sea, de obligado acatamiento. Es una verdadera pena que en el acta de la audiencia preliminar y única que se dio no se transcriba absolutamente nada de las conclusiones realizadas por ambas partes, pero por ejemplo, su probidad no valoró que, inciso A, pese a que se presentó un solo memorial, cada uno actúa por sí mismo, ya que nadie puede pedir la aceptación de la herencia por otra persona, es decir, cada uno actúa a título personal y no por otro. Lo que pasa es que como se presentaron todos juntos a hacer la aceptación de herencia, el juez dice que el ex suegro hubiese aceptado que el ex yerno herede, ¿no? Pero la aceptación de herencia es individual. Por más que lo hagas en un mismo memorial, cada uno acepta por sí, no por los demás. O sea, si muere mi mamá, yo no puedo hacer un memorial que diga, me declaro yo heredero y mi hermano más. Por favor, para mi hermano más. No, no, aquí no hay mi hermano más. Tu hermano tiene que venir a personarse y declararse por sí mismo. Ya sea en el mismo memorial o en distinto proceso, no hay problema, pero él tiene que hacerlo. O un apoderado. No es que yo me declaro por mí y por mis hermanos. Inciso B. Su probidad no apareció ni valoró que a foja 5 vuelta, el juez de instrucción manda a la hora reconvenido vaya a declararse heredero primero por la muerte de su esposa, Irma. ¿Con qué fines? Con fines de después de declararlo heredero forzoso de su suegra Rosario. Cuando hacen el proceso conjuntamente, todos, el juez agarra y observa la demanda en el voluntario de declaratoria de herederos y dice, primeramente, que este señor esposo, viudo, ex yerno, se declare heredero de su esposa y de su hijo. ¿Para qué? Para que luego, según eso, le corresponde heredar a la suegra. Bueno, ¿con qué fines? Con fines de después declararlo heredero forzoso de su suegra, la señora Rosario. Asimismo, prohíbe que nosotros nos declaremos herederos por la muerte de Irma. Es correcto que la primera de nosotros no le toca ni le corresponde. La hermana no puede declararse heredero de la hermana viuda. Pero el segundo, como padre, es un heredero forzoso, pudiendo concurrir cónyuge con ascendientes, tal cual lo establece el artículo 1104 del Código Civil. La hermana no puede declararse heredera de la hermana muerta, pero el papá sí. C. Su probidad tampoco valoró que el reconvenido Juan, el ex yerno, cumple con la observación del juez de instrucción de adjunta un testimonio de su declaratoria de herederos por el fallecimiento de esposa e hijo. Es decir, no tenía que hacer ya nada en el presente proceso, en el declaratoria de herederos judicial, ya que, como señalamos, no es heredero ni puede serlo de su suegra, aspectos sustentados en el artículo 1083 del Código Civil, y menos por derecho de representación o estirpe. D. Su probidad no valoró a focas 10, donde cursa la transcripción del auto definitivo de fecha 23 de octubre de 2015, declara heredero por estirpe. Ojo, no a pedido de nosotros. Analice el artículo 1019, parágrafo segundo del Código Civil.
sino por su pretensión personal y más que todo un manejo total y completamente deficiente por parte del juez de instrucción, quedando como heredero de su suegra. 3. Mala interpretación del derecho. Su probidad cuando realiza el análisis de la norma aplicada al caso en particular, cita lo establecido para el caso de la nulidad en los contratos, es decir, artículo 549 del Código Civil, cuando en realidad no se demandó la nulidad de un contrato, sino de un proceso voluntario, anómalo, y que va en contra de la propia norma, y que, ojo, en el derecho sucesorio son de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. Las nulidades contractuales son distintas, por ejemplo, a la testamentaria, como a la procesal. Por ende, no podemos realizar la aplicación de normativa referente a la nulidad de un contrato, sino más bien por violación a la norma sustantiva, al derecho sucesorio, además del quebrantamiento al sistema de la asociación legal establecida en el artículo 1083, ahí dice quiénes concurren, ¿no? Que establece el Código Civil, por lo tanto, por lo que su probidad debió proceder a declarar la nulidad del proceso judicial de declaratoria de herederos simplemente por ir en contra del derecho, de los motivos de cognación, por estar fuera del orden de concurrencia, no pudiendo subsistir dicho proceso. Cognación es que te herede un familiar. Agnación era cuando el muerto en vida escogía a un heredero, y no importa si no era su familia. Pater familias, derecho romano, teoría clásica. Su probidad también comete una mala interpretación cuando en su punto 2.2, pretensiones de los reconvencionistas, accionan por la nulidad de ese proceso, concretamente pretenden dejar sin efecto lo que ellos mismos han tramitado. Una petición que está en contra de los propios actos de los reconvencionistas, principio este que nos dice que es inadmisible pretender la ineficacia de actos realizados por uno mismo. Él está hablando de la teoría de la nulidad de los actos propios. O sea, cuando yo hago un acto que es nulo, dice que no lo puedo reclamar después, pero no es así siempre. Hay que leer bien pues la teoría de la nulidad de los actos propios. Señor juez, nosotros hacemos una petición individual, cada uno pide su declaración por sí mismo, es decir, que en el peor de los casos debió dejar sin efecto declarar la nulidad en cuanto a la aceptación de herencia formulada por el exyerno, Juan. Y bueno, que subsista en cuanto a nosotros, a nuestros propios actos. Señor juez, es él, el juez de instrucción, el que hace todo este desmadre. Ah, no, dice desastre. No nosotros, como hija y padres. Jamás pedimos o formulamos declaratoria de herederos a favor de Juan. Nunca dijo el papá y la hija, declárenlo a él más, por favor, por su suegra. No, nunca dijo eso, ¿no? Cada uno de nosotros actúa a título personal, por sí mismo, como lo establece el Código Civil respecto a la aceptación de la herencia 1019, parágrafo 2. ¿Qué dice? La aceptación y renuncia es un derecho individual y en consecuencia cada uno de los herederos ejerce su propio derecho separadamente y por su parte. Lo que les digo, yo no puedo declararme heredero por mí y por mi hermano. Cada uno de los herederos ejerce. El subrayado es nuestro. Cuando la ley es clara, no requiere de interpretación, es decir, jamás pedimos se declare al reconvenido heredero de mi madre esposa. No se pidió que se lo declare heredero de su suegra. Motivos suficientes expuestos por lo que su probidad amerita que declare la nulidad del proceso de declaratoria de herederos judicial tantas veces ya señalado nulo, por ir en contra de la norma y las garantías y las grandes falencias encontradas en el mismo. Petitorio. Miren que yo soy de pedir varias cosas, les dije. Aquí estamos haciendo una pretensión múltiple. Por todo lo expuesto y habiendo cumplido todos los requisitos para el presente recurso, planteo recurso de apelación en contra de la sentencia número tanto de fecha tanto, debiendo los vocales de la Sala Civil de turno dictar un auto de vista en los siguientes sentidos. A. Hemos visto las formas de los autos de vista. Miren, aquí está el ejemplo práctico en un caso real. Revocar total y completamente la sentencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 218, parágrafo 2, numeral 3 del Código Procesal Civil, debiendo dar los lineamientos para dictar una nueva sentencia, declarando probada en forma total la demanda reconvencional, es decir, declarando la nulidad del proceso judicial de declaratoria de herederos tramitada en el juzgado quinto de instrucción. B, por si no deciden revocar. Alternativamente, y en caso de no declarar en el sentido supra señalado,
solicitamos puedan fallar de acuerdo a lo establecido en el artículo 218, parágrafo 3º de la norma procesal civil, debiendo dictar auto de vista entrando a resolver el fondo, ya que así lo estamos solicitando, habiendo otorgado al juez de origen menos de lo solicitado, declarando a su vez la nulidad del proceso judicial de declaratoria de herederos tramitada en el juzgado quinto de instrucción y sea con la imposición de costas y costos. Si no me revocan la sentencia para que el juez saque una nueva, declarando improbada la demanda, digo que fallen en el fondo. Es decir, que ellos saquen un auto de vista donde solucionen este problema, como sacar una nueva sentencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Les comento que hemos perdido el auto de vista. Ya ha salido, pero es un auto de vista que no tiene ni pies ni cabezas. Está malísimo el auto de vista. Y ya hemos presentado la casación, así que vamos a ver qué pasa en su caso, ¿no? El proceso es más largo. Vamos a ver si hacemos un práctico ya en Camiri con este proceso. Bien, jóvenes, bien, caballeros, acaban de ver un memorial donde se ve qué es una expresión de agravios. Acaban de ver un memorial donde se piden las distintas formas del auto de vista. Dudas, preguntas, interrogantes, ¿qué dicen? ¿Nada? ¿Nos vamos? ¿Sí? Ya están cansaditos. Doctor, ¿no habría la posibilidad, doctor, que nos pueda pasar su memorial, doctor, por favor? Cuesta $5,000, le voy a pasar el QR y no hay problema, se lo paso. ¿Ya? Chicos, está en la grabación, así que se van a tener que dar la molestia de, si quieren copiarlo, pues. En la grabación, parar, otra vez, pausa, otra vez. Bien, chicos, nos vemos en la próxima clase. Mañana tenemos clase de 9 a 12. Mañana tenemos clase de 9 a 12. ¿Sí? Doctor. Ya, doctor. Bien, Hasta luego. descansen. Sus Abrazo. diapositivas, Bien. por favor, las pueden mandar. Pórtense bien. Adiós. Sus diapositivas las pueden mandar, doctor, por favor. Ok, lo hacemos. Y las clases que Gracias. faltan más, por favor. Hay una clase que no se puede subir porque dice que hay palabras irreproducibles según YouTube, así que hay una que no se puede subir, esa se perdió. Pero las diapositivas se las puedo conseguir. Denle me gusta a la clase, por favor. Darling. Chao, chao. Chao, Descansen. chicos. Adiós. Hasta luego, doctor.